Martín Einstein, qué gusto saludarte. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación para platicar aquí en estos Diálogos sin Balón. Para mí es un placer, Roberto. Siempre una charla contigo deja enseñanzas y es muy amena y muy entretenida. Y además, la verdad que tenía ganas de hablar contigo. El otro día te mandé una foto que me recordó el teléfono, uno agarrando cada oreja de la Champions League. Creo que fue por Inglaterra, en Liverpool, ¿no? O en Manchester, no recuerdo bien. Pero... Sí, yo creo que en Liverpool aquella semifinal de Liverpool-Barça cuando remonta. Sí, puede ser esa ocasión. No, igualmente... Y me agarró mucha nostalgia porque la pasamos bien juntos y nada. Son momentos de calidad, como no tenemos cantidad, porque uno trabaja en un país y el otro en otro, cuando nos vemos es muy interesante, ¿no? Sí, qué tiempos aquellos, Martín. Igualmente, ojalá ya regresen. Igualmente, siempre es un placer platicar contigo. Martín, quisiera empezar por saber cuál fue tu primer acercamiento al deporte como practicante activo. ¿Cuál fue tu primer balón, tu primer pelota? ¿A qué jugabas y en dónde? Bueno, tú sabes que yo soy muy curioso, muy de moverme de un lado para el otro. Entonces no empecé un deporte, empecé 3. Fui al club y claro, de repente vi que había escuela de tenis, escuela de fútbol y escuela de hockey sobre patines. Y me anoté a las 3. Entonces tenía el sábado, el domingo saltando de un lado a otro, tendría, no sé, claro, ya jugaba la pelota en el barrio, pero no me acuerdo cuándo era, pero creo que era el domingo que hacía las 3 escuelas. Pero ahí hablas, Martín, ahí ya tienes, no sé, 7, 8 años. No, 5. ¿Más chico? 5 o 6. El domingo arrancaba con tenis, media mañana era fútbol y por la tarde era hockey. Y claro, una matada, era algo, primero ya para mis padres, era tremendo. Y claro, en un momento me dijeron, vamos a ver, tienes que decantar por uno, no puedes seguir acá. Y yo recuerdo que el fútbol era muy era un poco desordenado, en el sentido de que era un montón de chicos corriendo el balón, no había táctica, evidentemente, entonces era aburrido, porque era o meterte a tirar codazos y a darle 1 o 2 toques al balón en 15 minutos, o mirarla pasar, porque tú viste cómo arrancan los niños, que van todos corriendo los 10, los 15 detrás del balón. Y el tenis era más complicado porque para divertirte tienes que jugar y para jugar tienes que pasar mucho tiempo. Y el hockey era más dinámico. El hockey era más dinámico porque era veloz, era rápido, estabas patinando, era como flotar. Y además creo que había una cosa que el hockey le ganó a los otros 2 deportes, en que los otros, en el fútbol había mucha gente, en el tenis no llegabas a conocer el deporte, y en el hockey estaba el rol del maestro. Era algo nuevo y el rol del maestro era fundamental. Que te lleve, que te explique, era un descubrimiento. Y ese descubrimiento, con un aprendizaje para una persona muy inquieta como yo, que necesita que las cosas fluyan rápido, era muy bonito, porque era muy fugaz, era muy vertiginoso. Y me enganché con el hockey. Y jugué 16 años al hockey sobre patines, hasta los 18 años. A ver, si hablamos de los 5, bueno, sí, más o menos. Y fui federado y viajé. No llegué a un nivel ni de selección de Buenos Aires, pero bueno, jugué muchos torneos y me la pasé muy bien. Era un deporte muy parecido al baby fútbol, el fútbol 5. Son 4 jugadores de campo y un arquero. Y claro, cada jugador tiene un rol donde toca mucho la bocha, en este caso, ¿no? Y a mí me gustaba mucho eso, estar muy en contacto con el juego, ¿no? En el fútbol me pasaba que me desconectaba mucho, porque el fútbol uno tiene que, cuando no juega con el balón, estar muy pendiente del juego. Y yo, que soy medio disperso, me iba. Me acuerdo que una vez en el colegio que jugaba al fútbol, casi meto un gol en contra, porque empecé a correr para el otro lado.
Sí, está más fácil. Dice, acá nadie me estorba, me voy para atrás. Ese hockey, ¿sobre qué superficie estás hablando? Baldosa o cemento. O sea, Ah, no era hierba, era un hockey de... sí, o sea, ni hielo, que se acostumbra también, ni No, pasto. no, es un deporte que se juega mucho en Argentina, donde hay una cuna de deportistas en una zona de vino, que es San Juan Mendoza. Sí. Vaya uno a saber por qué. Los niños nacen en San Juan y les ponen un par de patines y le dan un palo y se ponen a jugar. Ah. Claro, es un deporte que o lo mamas desde la cuna o hay una ayuda, o claro, no es un deporte al que se pueda acceder, Tan fácil, porque sí. necesitas una pequeña inversión, tampoco muy alta. Yo recuerdo que en el club al que yo iba, que era un club al que iba mi abuelo, no era un club elitista. Los clubes en Argentina son clubes sociales. Era un club que tendría 30.000 socios. Un poco Guadalajara, por poner un ejemplo, Sí. o Atlas, que es un club ahí de... Ambos, sí. Que yo me sentí en Argentina cuando conocí esos dos clubes. Pues son clubes donde los chicos van a la piscina, donde pueden hacerse amigos de toda la vida, ¿no? Sí. Y pasábamos las tardes en el club. Bueno, digo, no es un deporte popular, pero es un deporte en esa Argentina, creo que en esta no, había apoyos y ayudas. Había bolsas y si a ti te gustaba un deporte te daban un par de patines, posiblemente no los patines más nuevos, y el club compraba sticks, palos para los chicos, y te daban un palo medio usado que se podía llegar a partir, pero podías saborear de qué se trataba eso. Sí. Había sorteos, se hacían asados, y uno se ganaba unas rodilleras, unos patines. Digo que existía algo que yo creo, tal vez lo digo desde el lugar del viejo que no sabe qué es lo que pasa, pero creo que esta aportación de un grupo, de una comunidad, para que todos puedan practicar, existía. Claro. En la asociación de padres que compraba para todos, era algo muy bonito y yo creo que mamamos mucho de eso, Roberto. Los deportes colectivos tenían eso. Todos se ayudaban y había una conciencia de comunidad. Cuando hablas, dijiste bocha es como el disco. Claro, no era una teja, no era un disco, Un sino que disco. no era un disco, era una pelotita. Es una Pero, pelota como de asfalto por fuera y de corcho por dentro. pero estás hablando de esférica, una pelota redonda esférica. Esférica, negra, ahora las hay blancas y naranjas, pero negra, como la del hockey hierba, que es blanca, sí. pero la del hockey hierba es de madera y es más leve. Sí. La del hockey sobre patines es de una capa asfáltica y de corcho dentro, y duele. Pesada, me imagino, porque me imagino que no, ni se eleva mucho, ni bota mucho, todo es a ras, o casi siempre es a ras del piso. Sí, bota un poquito, no mucho. La de hockey hierba bota bastante más. No se eleva mucho, es más, cuando se eleva por encima del hombro es falta, es una infracción. Porque es para proteger la cabeza, que no va protegida con casco. Uno juega sin ninguna protección, lo cual es muy peligroso, porque me han dado palazos y bochazos en diferentes lugares de la cara. Es más, tengo una cicatriz acá en la ceja, porque un tipo levantó el palo hacia atrás y me lo dio acá. Uno normalmente llegaba yo al cole los lunes con hematomas en brazos o piernas, porque quema, te deja como una especie de círculo, un moretón y un puntito blanco en el medio, algo muy raro, como que hace una especie de anillo, Sí. hematoma. Sí. Y era peligroso, uno se tenía que andar protegiendo todo el tiempo, pero en la dinámica del juego uno se olvidaba. Y como dirían en España, no hay mala leche. Es como un deporte muy de espíritu deportivo. No está dentro del reglamento el pegarse. El entrar fuerte, le atravesé el palo, el stick, no. No se puede pegar codazos, uno va poco protegido, no tiene protección de hombros, solo tiene protección de rodillas, de canillas, que es de tibia, digamos, que se llama la canillera, y la bota tiene un poquito de protección de acolchadillo, ¿no? Pero claro,
si uno pega, que cuando uno va más grande aprende las malas artes del juego, una infracción que no estaba permitida, pero que se hacía, era poner el pie entre las ruedas, ¿no? Poner el palo entre las ruedas y hacer caer al otro sin que te viera el árbitro. Sí, porque, por ejemplo, en el hockey sobre hielo, si hay más golpes, casi hasta está permitido a veces ya golpearse, olvídate y pónganse a golpearse un rato y después siguen jugando, ¿no? Sí, está permitido, creo que siempre que los dos rivales estén de acuerdo o algo así, sí. Y por ejemplo, arrinconar a uno contra el límite ¿Sí? del... Estrellarlo ahí contra, sí. Está bien visto, claro, tiene mucha más protección. Eso es una falta de expulsión en el hockey patín. Y dices que lo jugaste 16 años, o sea, dirías de los 6 a los 22, por decir más o menos en ese... No, ese yo rango. creo que menos. Es que yo, fíjate que he dicho cualquier cosa. Yo creo que arranqué sobre los 5 sí. y empecé a despegarme del hockey a los 18 porque arrancaba la universidad. Sí. Porque tenía que hacer una elección de dónde poner las horas. Bueno, quizás lo jugaste 13 años, pero estás hablando ahí de muy buen nivel, al buen nivel al que se podía jugar a ese deporte en ese momento. Estás hablando de Buenos Aires, ¿verdad? Sí, Buenos Aires había un buen campeonato, pero los buenos eran de Mendoza y de San Juan. Los que iban a la selección, te diría un 60-70% de jugadores sanjuaninos, mendocinos, sobre todo sanjuaninos. Ese fue tu deporte entonces primordial, porque dices que el fútbol, bueno, lo jugabas desordenadamente como lo juegan los niños cuando empiezan a jugarlo, pero por otro lado sí lo jugaste en ligas más o menos organizadas. No estás hablando del fútbol de la calle, el barrio, sino de ligas con cierta organización de por medio. No, fíjate, está bueno este viaje porque nunca me había puesto a pensar en esto. El fútbol era mi deporte salvaje y el hockey era mi deporte instruido. Yo al fútbol jugaba en la plaza, que tenía una plaza, un parquecito a 30 metros de casa. Bajaba y jugaba en canchas de tierra y era poner 2 prendas de ropa para hacer las porterías y jugar en verano con el torso desnudo y volver lleno de tierra a casa y pelearme y las patadas y no había referí y a ver si era gol y no era gol. Era lo más primitivo. Lo con las entrañas, lo más primitivo. Sí. Y el hockey no, el hockey tenía que ver con un árbitro, tenía que ver con un saber estar, y también el fútbol, desde el punto de vista pasional, tenía que ver con lo salvaje, tenía que ver con ir al estadio, con descubrir, con meterme en una parte de la Argentina que yo buceaba cada vez que iba al fútbol, que era meterme en la popular, abrazarme con gente que no conocía, ir en el autobús sudado, gente que se subía por las ventanas cuando llegaban desde el interior del Gran Buenos Aires, que es la zona más popular y más obrera, y la gente se metía por las gradas, y olía transpiración el autobús, y entrábamos en la cancha de Boca, y nos abrazábamos, y salíamos de la cancha, y íbamos 4 horas antes, y cantábamos, y volvía sin voz. Digo, era la pasión el fútbol, y el hockey era el deporte más académico, si se quiere. Vamos a decir que para jugarlo en la preferencia te ganó el hockey, pero para vivirlo, para sentirlo, para observarlo fuera de la cancha, el fútbol. Sí, el fútbol me conectó con mi parte animal. Y el tenis sería un punto intermedio, porque es que también lo practicaste. Ahí no hay tanta pasión, ahí es mucho menos primitivo. Como bien dices, empiezas a disfrutarlo cuando aprendes a jugarlo, porque si al principio no le pegas a ninguna pelota, pues no hay posibilidad de goce alguno. Sí, no, el tenis duró muy poquito, Robert. El tenis fue en la terna de deportes, entró, pero luego salió, y el fútbol, además es verdad que el fútbol le gana a todos, porque el fútbol está en todas partes, ¿no? El tenis tú no lo puedes jugar en el parque. El fútbol es lo maravilloso que tiene el fútbol. La pelota te conecta con el fútbol en el paisaje que tú quieras, en la playa, en el parque,
al costado de un camino, en la casa de un amigo, pegándole solo a una pared cuando estás aburrido. Sí. Yo creo que es el deporte rey por eso, porque trasciende escenarios, arma amistades, genera vínculos en lugares en donde uno ni siquiera los espera. Por eso es un deporte que le gana a todos y por mucho, porque solo hace falta querer jugarlo. No hace falta ni siquiera una pelota. Ahí ya mencionaste gran parte de los encantos del fútbol, ¿no? Lo que tiene para producir todo lo que produce, esta simpleza, esta facilidad para jugarlo. Sí, es que mientras te iba contando y tratando de contar ejemplos para verbalizarlos, me acordaba de situaciones, ¿no? Siempre en un coche hay una pelota, siempre. Tú vas a cualquier lado, en el coche de tus papis hay una pelota de goma, de barro, unos calcetines que pueden funcionar como pelota. Si no las llevas, te vas a encontrar en la casa de tu amigo con una pelota. Es el objeto más fácil de llevar o de encontrar en cualquier lugar. Y luego te conecta con la gente. Tú puedes ir sin la pelota y hacer amigos a partir de la pelota. En cualquier lugar, en una playa, en la casa de unos amigos. Es la construcción de un espacio a partir de la ausencia de él. Es lo que conecta las cabezas, es lo que conecta luego las edades. Pueden jugar chicos de 5 con chicos de 8, que esto en pocos deportes pasa. Porque el de 5 va a encontrar un lugar, pueden jugar muchos de 5 de un lado contra uno del 8. Leía el otro día que hay cuentas a partir del fallecimiento de Maradona, hay cuentas fantásticas que reconstruyen, hacen arqueología de Maradona, ¿no? Y había uno que contaba que los abuelos habían comprado una finca y de repente en una localidad bonaerense que es Moreno. Y había una finca 4 veces más grande abandonada al lado. Y un día llega, en los años 70, 80, la compra Maradona. Y que Maradona, claro, tenía todo. Tenía una cancha de fútbol con unas luces espectaculares que había puesto, con unas porterías hermosas, con un césped perfecto, pero se había olvidado de conseguir lo más importante. No tenía con quién jugar al fútbol, no podía hacer fútbol sin. Entonces, claro, iba el papá de Maradona y le golpeaba la puerta de la quinta de al lado, de la finca al lado, y jugaban con Maradona. O sea, llegaron a jugar muchos años con Maradona y los invitados de Maradona a la quinta, porque no tenía con quién jugar al fútbol cuando sí. Entonces, esto es lo maravilloso del fútbol también, que tira las fronteras abajo. Maradona puede jugar. Entonces, ¿qué hacía Maradona? Un poco a la luz de la anécdota que iba a contar. Jugaba con los niños, porque como era Maradona, los niños de 7, 8, 9 años, para que no como dicen los argentinos, para que no haya afán, ¿no? Para que no sea un robo, para que se equilibre un poco, Maradona jugaba con todos los niños y todos los grandes y buenos jugaban del otro lado. Maradona reforzaba a los niños, vamos a decir, para que estuviera más o menos equilibrado. Entonces, ahí hablas de esa parte del fútbol que congrega. O sea, el fútbol es de grupo, bueno, por eso es fútbol asociación, es colectivo, no es de que me encanta el fútbol y lo juego yo solo, aunque por otro lado se da esa paradoja, ya mencionabas la facilidad de con un balón rebotarlo en la pared y entretenerte jugando algo que no es fútbol, pero se parece mucho, ¿no? Sí, y eso tiene para mí algo muy especial, ¿no? Cómo conecta gente diferente, y acá podemos saltar a lo que a mí más me apasiona del fútbol, que es esa capacidad de abrir puertas que nada las abre. Sí. Por eso a mí me encanta contar historias a partir del fútbol, pero que me llevan a otro lugar. Hay disputas de tribus en África que se resuelven tirando un balón. Sí, 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 sí. Y hay fundaciones, estaba leyendo hace poquito buscando historias para Dime primero, Martín, ¿se resuelven tirando un balón cómo? ¿Gana el que le llegue más lejos, el que la meta en algún lado? ¿Tirando un balón hacia dónde? Es que el balón te lleva, si vos querés jugar, sí, tenés que establecer reglas, mínimamente.
Entonces te obliga a, por ejemplo, a dos tribus que están peleadas, a llegar a acuerdos de mínimos. Para jugar tenés que llegar a un acuerdo. Sí. ¿Sí? Sí. Por lo cual ya hay un common ground, como dicen. Claro, sí, si nos ponemos de acuerdo en cómo jugar, aquí está el balón, vamos a tirarlo ahí, y si nos ponemos de acuerdo en cómo jugar, podremos ponernos de acuerdo en otras cosas. Por lo cual es un primer paso para sociedades rotas de construir, es una primera piedra, y la lográs a partir de un juego, es muy mágico eso. El fútbol soluciona conflictos, el fútbol acerca. Yo creo que subestimamos mucho, viendo solo la punta del iceberg, sí. Cuando hablamos de fútbol profesional, de esto, el poder que tiene el fútbol para resolver cuestiones que son muy difíciles de resolver en este tiempo tan polarizado, tan enconado, tan enfadado. Tenemos que tirar del fútbol para encontrar la esencia del ser humano, ¿no? El ser humano puede llegar a acuerdos si se olvida de enfadarse, se olvida de ponerse en todo, porque existe mucho en lo que se diferencia. Y el fútbol necesita de un acuerdo para poder jugarse, mínimo. O sea, el fútbol nos puede proporcionar, vamos a decir, esos espacios, coincido contigo, tan necesarios en la actualidad en México y en todo el mundo, espacios de coincidencias precisamente. O sea, en esto sí podemos entendernos. Mira, es que yo creo que vivimos en estos tiempos muy al límite, comprando, como en Argentina dicen, comprando buzones, ¿no? Estamos todos muy enfadados, nos están pasando cosas a todos muy pesadas y no tomamos ese segundo de pausa, ¿no? Ese segundo Riquelme, ese segundo Cuauhtémoc, ese segundo de poner el pie encima del balón. De cambiar el ritmo, sí. Cambiar el ritmo, cambiar el aire y mirar un poquito a ver para dónde le pego. Fíjate que además el fútbol tiene eso, nos permite utilizar metáforas muy simples de entender, de conceptos muy elaborados, ¿no? Hasta en eso, en el lenguaje, el fútbol nos ayuda. Bueno, pero nos ayuda porque nos encanta el fútbol, pero alguien externo podría decirte, ¿y por qué no te ayuda para eso el béisbol, el básquetbol, el fútbol americano, el hockey que tú jugaste, que te ayudó a muchas otras cosas? Yo creo que nos ayuda, seguramente, pero como el fútbol está en todos lados, es un lenguaje, o el mejor lenguaje para comunicarnos y traspasar fronteras. Hay como dos vasos comunicantes. Por un lado, esa simpleza que hablábamos para encontrarnos con el fútbol en cada rincón del planeta, ha construido al fútbol como el lenguaje universal. Y como el fútbol se ha constituido como el lenguaje universal, tiene un poder mucho más profundo que otros deportes que no tienen ese encontrarse en todos los rincones del planeta. No lo tiene ninguno de esos deportes, porque el fútbol está presente en cada momento de nuestras vidas, en cada rincón del planeta, y si no lo está en algún territorio, porque ha habido una mayor construcción cultural desde otro deporte, basta con lanzar un balón para que eso se empiece a generar un efecto multiplicador, ¿no? Por esta simpleza que tiene el fútbol. El béisbol, por ejemplo, es verdad que en toda la zona del Caribe ha generado una profundidad bárbara y tampoco hace falta mucho. Es un palo de una rama de un árbol y una piedra. Y también el béisbol tiene. Pero bueno, el fútbol ha generado mayor profundidad por sus reglas, por su practicidad, por su facilidad, por su encaje, por su ingreso en diferentes lugares, y por eso se ha constituido como un lenguaje antes que otros. Y evidentemente también porque lo empezaron a jugar en Inglaterra y los ingleses colonizaron, conquistaron mucho más terreno y evidentemente allí llevaron sus prácticas, ¿no? Es algo que tiene que ver con la historia también de la humanidad. Sí, el fútbol aglutina y me parece muy interesante que te refieras al fútbol como un lenguaje. No había yo pensado en eso, Martín, pero me viene a la mente que el fútbol podría ser como la contraparte
de lo que en su momento fue la Torre de Babel, considerando la metáfora de la Torre de Babel, ¿verdad? A partir de aquí, el ser humano dejó de entenderse porque proliferaron las lenguas. Y en ese sentido, con el fútbol regresas de alguna forma al lenguaje original. Con esto nos entendemos todos, que tiene que ver con lo primitivo que ya mencionabas también. Aquí está una especie de lenguaje primitivo. A esto le entendemos todos y a partir de esto podemos entendernos. Sí, total. Mira, te voy a contar una historia que habla del fútbol como lenguaje y que es muy clara al respecto. Hace algunos años contamos en un documental la historia de un chico senegalés que se llama Selim Bay. Esto pasa en América Latina y también pasa en África. De repente un medicamento en mal estado te genera una enfermedad, un mal de por vida. Este chico le dio un medicamento que estaba vencido o en mal estado y quedó sordomudo de por vida. ¿Qué pasó con este chico? Claro, un sordomudo en un país con una estructura de un sistema educativo es absorbido por el sistema educativo y se le atiende como para que no tenga problemas de integrarse dentro de una sociedad. En ese país o en otros países en donde son vistos como bichos raros, son marginados, no pueden aprender, son burlados. Digo, hay un montón quedan totalmente fuera del sistema. Pero hay algo que le permitió a él ingresar, que es el fútbol. Era buenísimo jugando al fútbol. Aprendió a jugar al fútbol y el fútbol pasó a ser su lenguaje. Tenía tantos amigos ese chico, porque jugando al fútbol, a pesar de no escuchar o tener la disminución auditiva prácticamente de un 85%, había desarrollado la capacidad de poder entender de qué manera conectarse con sus compañeros dentro del campo de juego. Digo, esto es un ejemplo extremo. Este chico jugó en la selección sub-17 de Senegal. Fue llamado a jugar en una eliminatoria en una selección sub-17 de Senegal. Llegó a ser drafteado por una escuela para ir a jugar a Bélgica. En ese momento estaba la posibilidad de que pudiera llegar a ser futbolista profesional y ganarse la vida con eso. Y esa fue la historia. Pero es un ejemplo, digo, de esto, de fútbol como lenguaje, de fútbol como un sistema integrador, de fútbol para paliar cosas que en una estructura formal seguramente hubieran sido un problema. Pero en el fútbol, porque además es muy dinámico como juego y te lleva, por lo entretenido que es, a desarrollar facetas que no sospechabas que podías desarrollar, tiene esa capacidad mágica, ¿no? Y nosotros pudimos, a partir de este ejemplo, demostrarlo. Y tiene eso, ¿no? Otro ejemplo de una maravilloso, no, pero maravilloso ejemplo. Cómo el fútbol a ese chavo, a ese niño, después joven, adolescente, le permitió comunicarse. Ese era su lenguaje. O sea, a falta de comunicarme de otra forma, a falta de la palabra, aquí está mi lenguaje y como es un lenguaje que domino, como lo hago mejor que ustedes quieren comunicarse conmigo por medio de la pelota. Correcto. Digo, ahí encontró un lugar de reconocimiento. Que fuera de el fútbol no tenía. Ahí era alguien él. Y alguien importante además. Eso es. Por lo cual, digo, a mí, yo sé que a ti también, hay una misión para mí dentro del mundo que tiene que ver con que la gente no se quede con la epidermis del fútbol. Digo, los equipos, el lujo, el fútbol de alto nivel, el arte que generan las piernas de los futbolistas que mejor lo hacen en el mundo, es súper interesante. Pero hay un poder que tiene el fútbol y que vivimos en el día a día, que está bueno iluminar también. Y vas a mencionar otro ejemplo, Martín. Sí, me encanta. Para mí el fútbol es esa puerta de entrada a este tipo de historias también. Nos piden, cuando hacíamos Destino Fútbol, hacer la historia del club colombiano Millonarios. Club que fue muy importante en los años 60, el Ballet Azul, Di Stéfano, jugó allí.
y fue un equipo, bueno, espectacular. Pero normalmente nosotros nos conectamos mucho en el hacer historias con las historias de personas, no con las historias de clubes. Nos cuesta mucho contar la historia solo por decir, bueno, vamos a hablar de este club. Entonces dijimos, vamos a buscarle un poco la vuelta, a ver por dónde le encontramos. Colombia, país atravesado por una guerra cruenta de 50 años y por una guerrilla muy fuerte que generó un país dentro de un país, en una selva, con sus propias reglas. Sí. Y encontramos la historia de 3 señores, un alcalde, un policía y un señor, un soldado, que habían estado cautivos por las FARC durante más de 10 años en la selva. Y que su único vínculo con el mundo exterior era que eran hinchas de Millonarios. Y Millonarios, ellos en algún momento de ese cautiverio se conocen, las anécdotas sobre el equipo generaban un vínculo, y en un momento les regalan una pequeña radio, que era el único vínculo que tenían con el mundo exterior. Y la única cosa que compartían muchos de aquellos cautivos era que eran hinchas de Millonarios. La mayoría es como ser hincha del América o de Chivas. Sí. Entonces, les daban poco tiempo de radio por semana. Entonces, ellos en el medio de la selva se sentaban en círculo los domingos a la tarde para escuchar el partido de Millonarios. Sí. Tenían que tirar un cable de acero unos 20 metros arriba de una piedra para que llegara la señal, que llegaba muy débil en el medio de la selva. Se sentaban en silencio y se ponían a escuchar el partido de Millonarios. Y ese era el único vínculo con la vida que habían tenido ellos antes de ser prisioneros de la guerrilla. Y eso los conectaba no solo con el fútbol, con ir a comprar el pan, con sus familias y sus seres queridos. Me contaba uno de los señores que entrevistamos que él, por ejemplo, extrañaba los colores, porque en la selva solo había verde y marrón. Fíjate lo que uno puede extrañar a partir de la ausencia de cosas tan esenciales. Sí. Esto, claro, encontramos esta historia y dijimos, bueno, la historia queda ahí. No queda ahí. Pachá Andrade, que era el narrador de Millonarios, a través de las cartas que Amnistía Internacional les permitía intercambiar con sus familias, se da cuenta que le están escuchando. Y empiezan los familiares, antes de que arranquen los partidos, a mandarle mensajes a esos que escuchaban la radio. Y se genera una movilización en el fútbol colombiano, al enterarse, se me pone la piel de gallina, al enterarse que le estaban escuchando, pidiendo la liberación de estos presos políticos. Fíjate el poder del fútbol, de la radio, y primero hablamos del viajar y salir de la selva, salir de ese cautiverio a partir de un hilo de radio y de un deporte y de una pasión. Y luego de lo que consiguieron, que era de generar una movilización social para pedir por la libertad de esta gente. Sí. O sea, primero era un espacio primordial, urgente, de libertad. Dentro del cautiverio, aquí me siento libre. Este rato, mientras escuchamos el partido de Millonarios, es un rato de libertad, porque esto lo podría estar escuchando en mi casa. Y me remite además a esos otros recuerdos y a esas añoranzas y a las cosas que quisiera yo tener. Pero después va más allá y se convierte en un punto de contacto incomparable para que la gente empezara a crear todo ese movimiento y adquiriera conciencia de la situación de ellos y algo se hiciera para liberarlos. Sí. Es que, y además te digo, ahora que está lleno de historias, te tiro el titular. Sócrates se entiende que el fútbol es un lugar perfecto en un país que no estaba en democracia para pedir la democracia en el fútbol. Utiliza el fútbol como un escenario político para que la democracia, que se llamó democracia corintiana, ellos votaban si concentraban o no concentraban, que era un juego. Lo que estaban haciendo era el ejercicio democrático dentro del vestuario en un país que no vivía en democracia. A partir del fútbol te voy a ofrecer un ejemplo democrático, a ver si lo asumes y lo aprendes. Eso es, poner... yo creo que, estamos hablando de 3 ejemplos, pero lo que es el fútbol es una puerta maravillosa para conectar a la gente con un montón de
situaciones cotidianas. Por eso es tan empático, ¿no? Por eso nos conecta tanto con la vida, con el amor, con la pasión. Tiene todos los condimentos de las grandes historias. Tiene amor, tiene desengaño, tiene conflicto, tiene pasión, tiene éxito, tiene fracaso. Todos los condimentos de las grandes obras de la literatura existen dentro del fútbol y además conectan a un montón de gente o a la mayor masa de gente que puedes tener convocada. Porque si hablas de lo más masivo que existe en el mundo, tenemos que hablar del fútbol. No hay nada más masivo. Esa parte como terapéutica del fútbol, ¿verdad? Que ayuda a sanar, que ayuda a ser más feliz, a ser mejores también, aprendiendo a partir del fútbol cosas que después aplicas en la vida. Pero ¿qué piensas entonces, Martín, cuando se produce la contraparte, cuando a partir del fútbol me peleo con el otro porque le va al otro equipo, a partir del fútbol lo agredo? Cuando yo entiendo el fútbol como tú lo entiendes también, en el sentido exactamente contrario, o sea, esto nos va a unir. No hay cómo esto nos separe. Bueno, a mucha gente sí la separa el fútbol, lamentablemente. Yo creo que el fútbol es todo. Digo, si el fútbol es lo maravilloso del ser humano, también es lo peor del ser humano. También, digo, el fútbol como lenguaje, el lenguaje puede ser muy elevado, muy bonito, muy profundo, muy detallado, muy poético, y el lenguaje también puede ser hiriente, espantoso, claro. hiriente. Es una herramienta. El fútbol es una herramienta, es una gran oportunidad para todo. Es una oportunidad para generar violencia, sí. Porque la violencia vive en el fútbol, y es una oportunidad para ayudar, para sentirse bien, para desarrollar sentimientos, para conectar. El fútbol es todo porque digo, forma parte, está atravesado transversalmente dentro de lo que somos, ¿no? El fútbol es lo que somos, es una parte de lo que somos. Y los seres humanos tenemos todo eso. Tenemos también esa parte de violencia, de pegarnos, de buscar una excusa para... Pero no es el fútbol. Es parte de lo que somos. El fútbol es el escenario. O sea, el fútbol a ti te ha ayudado a sacar lo mejor de ti, o a que lo mejor de ti aflorara en mayor dimensión. Esa es la parte buena del fútbol, pero desgraciadamente el fútbol también hace que algunos saquen lo peor de sí mismos, pero tú lo que dices es que en esencia ahí ya estaba. Y el fútbol como herramienta, bueno, tú supiste aprovecharlo para mejorar, a ti te hace empeorar. Sí, digo, me parece que forma parte de lo que somos. Digo, está dentro de lo que somos. Sí es un elemento potenciador. Es decir, sí, es como una especie de licuadora. Si uno mete algo bueno, te lo saca 3 veces mejor. Si uno mete algo malo, también te lo saca 3 veces mejor. Digo, sí. Mejor. Te lo saca 3 veces más grande, te lo potencia, te lo hace crecer exponencialmente. Es una especie de máquina que agranda todo, ¿no? Porque tiene ese efecto multiplicador. Es un lenguaje que tiene un efecto multiplicador y una máquina que es maravillosa como que amplía, ¿no? Es esto que te decía de puerta, ¿no? Esta puerta de entrada, este vehículo, este lenguaje tan potente, tan transformador y tan fantástico para comunicar tantas cosas, ¿no? Fíjate que en ESPN contamos la historia de un chico sordomudo que se comunica en un lenguaje en Senegal, y tú dices, pones esto en un canal de documentales, ¿quién lo va a ver? La audiencia que vio este documental, seguramente, estoy siendo un poco prejuicioso, pero creo yo, no se hubiera quedado a ver esto en National Geographic, o tal vez no hubiera parado en National Geographic a ver este documental. Sin embargo, la puerta de entrada le permite quedarse unos minutos y ver qué tal, como el de Millonarios,
Sí. Entonces, digo, es una gran oportunidad para comunicar historias que tal vez si tuvieran otro envoltorio no te detendrías a mirar. O sea, el fútbol ahí fue el ingrediente que permitió que la gente se interesara en eso. Por lo pronto me interesa porque está el tema del fútbol y a partir de ahí ya encuentro el valor del reportaje. Exacto, yo creo que tenés la capacidad de seducir más y mejor con el fútbol, porque tiene ese efecto llamada que no tienen otros temas en la sociedad, a pesar de que luego estés hablando de esos temas. Por eso es tan importante el fútbol también como efecto transformador, porque podés establecer... Mira, una de las cosas más bonitas que me ha pasado contando historias es que un maestro de una escuela en Perú que tenía problemas con chicos que no se adaptaban o no sé qué, de mostrarles a partir de unos documentales que hicimos una historia que a ellos les tocó. Eran chicos con problemas en su familia, problemas con familia conflictiva, problemas de drogas, unos backgrounds, unos lugares en donde es muy difícil para el profe, primero elegirse como una persona de respeto, dejarles una huella, enseñarles el camino. Y había un documental que hicimos sobre unos chicos de la calle que esnifaban pegamento en una calle y estaban abandonados y habían huido de sus hogares porque tenían hogares también con maltratos, etcétera, etcétera. Una señora los recoge, intenta ayudarles, una trabajadora social, y se da cuenta, en Perú hay un mar espectacular y el surf es un deporte muy importante, ¿no?, para los chicos. Y se da cuenta que el surf les ayudaba a los chicos a darles esa adrenalina que necesitaban y a reconducirlos para que se sintieran con un lugar de pertenencia dentro de la sociedad. Entonces, este documental que nosotros mostramos de esta ONG que trabajaba con chicos de la calle y los ponía a surfear, les sirvió al profe para demostrarle a esos chicos que tal vez había un camino para salir de esa situación en la que ellos no se sentían incluidos. Eso ya es espectacular. Sí, yo recibí ese mail, me acuerdo que lo compartí con toda la gente que tiene que ver con el programa de ESPN, pues ya está. ¿Qué más necesitamos para tener una caricia, ¿no?, al trabajo que nosotros hacemos? Que unos chicos de repente digan, por acá se puede, por acá puedo llegar. Ya, 1, 2, 3 vidas. Eso ya a mí me dejó muy contento, ¿no? Me puso muy contento. Ahí pensaría, Martín, que el fútbol, bueno, a partir del fútbol entiendes otras cosas, hay similitudes del fútbol con otros ámbitos. Con el fútbol tú puedes ser mejor, es una magnífica herramienta, como mencionabas, y ahí podría parecerse un poco a la televisión, o un mucho, la televisión, que es una magnífica herramienta, pero después depende de cómo la utilices. Puede elevarte como persona, pero puede hacerte también mucho daño. Entonces, la televisión es el vehículo. La televisión no es nociva por sí misma. Al revés, puede ser benéfica, puede ser maravillosa, puede educar a la gente, y sin embargo también se da la parte contraria. O sea, la televisión no es buena ni mala en sí misma. De lo que se trata es de cómo la utilizas, cómo utilizas este vehículo de comunicación, esta herramienta, para ser mejor tú y hacer mejores a los demás. Sí, y bueno, el ejemplo está en lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Y en esta idea maravillosa que tú tienes de comunicar. Vivimos en una época que nos brinda herramientas espectaculares para generar los contenidos que nosotros entendemos que pueden ser bonitos, primero para nosotros y luego para los demás. Y la tele también tiene estos espacios. Tú tienes la capacidad de... Y además, antes, acuérdate, había 4, 3 canales. Hoy en día hay una cantidad, hay tiempo, hay espacio, hay
hay lugar para experimentar, para contar cosas, para equivocarte, para volver a hacer. Te hace falta tiempo, ideas, un móvil, un ordenador y ver de qué manera te sientes bien con un contenido. Digo, y le puedes poner un paraguas y a la empresa le puede interesar. Digo, hay un montón de herramientas. Mi hermano, que es un tipo de una cabeza fantástica, había escuchado que un poco la época que vivimos tenía que ver con... Hay una analogía que era muy interesante y que era la del oído. Vivimos en una época con un montón de contenido flotando, ¿no? Entonces no era buscar el contenido, era trabajar de la misma manera que trabaja el oído. ¿Cómo trabaja el oído? Seleccionando qué quiere escuchar. Es una capacidad intelectual, el intelecto está unido al oído. Entonces uno lo que hace es filtrar qué es lo que le interesa escuchar y qué es lo que no. Como discernir, ¿verdad? Sí. Eso es. Entonces, lo que hay que enseñarle a los chicos hoy en día en la escuela no es a buscar, es a escuchar. Digo, es el efecto, que es el mismo método, la misma forma de funcionar que tiene la audición. Es saber filtrar qué es lo que te conviene, qué es lo que te gusta y por qué te gusta. Qué difícil, o sea, aprender a ser selectivo en lo que escuchas. ¿Qué sirve, qué no sirve? Sí. Me parece muy bien ejemplificado, ¿no? Y hablabas, Martín, de esta polarización que a mí también me sorprende, me deja pasmado, y veo que es en México y en todo el mundo, dentro y fuera del fútbol. Sí. ¿Esto se ha agudizado o qué relación ha tenido con la pandemia? O sea, ¿por qué esta polarización cada vez más aguda en estos, 14, 15 meses de pandemia? Robert, yo creo que tiene que ver, la pandemia lo que hizo es profundizar sobre la utilización de pantallas, de dispositivos, y las pantallas no son el problema. El problema es que la construcción de todo lo que hay ahí adentro. Claro, los mensajes que pasan por esas pantallas y la incapacidad de muchos para eso que tú mencionabas, para discernir y aprender a seleccionar lo que realmente vale. Estamos siendo bombardeados primero, hay esponjas que nos chupan todo lo que somos, ¿no? Que son algoritmos y es el tema del Big Data. Entonces, de alguna manera nos van perfilando, pero perfilando, estaría bien que nos perfilen, estaría bien, pero no solo arriba. En el ángulo que nos están perfilando. Nos perfilan como seres consumidores. Como consumidores, eso. Nos hace un perfil de consumidor, no un perfil analítico, no un perfil sentimental, no. ¿Qué le puedo sacar a este tío? ¿Qué le puedo vender? ¿Qué le puedo ofrecer? Entonces, es un 10% de lo que somos. Entonces, si vos estás solo tratando de buscar ese ser consumidor y te estás perdiendo el 80% del ser humano que no está siendo tenido en cuenta, y en esto también tiene que ver la política. Somos un elemento consumidor en la política. Entonces, ¿qué le vendo? ¿Qué mensajes le vendo? ¿Qué le tiro? La fake news, todo este tema, nos convertimos en seres muy bold, muy cuadrados. Este es votante, este es un voto, no es un ciudadano, es un voto y así lo trato. Quiero su voto y a ver cómo lo consigo. O entonces, cómo le vendo esto cuando lo considero nada más un consumidor. Lo que anulamos es el pensamiento crítico. Lo que anulamos es la concordancia. Lo que anulamos es el debate, que siempre ha sido positivo y es la primera herramienta de construcción de una sociedad. Sin debate no hay sociedad. Si yo digo rojo, vos decís azul, yo digo rojo, vos decís azul, no vamos a ponernos nunca de acuerdo. Entonces, el tema de las pantallas y de que te tiren mensajes, de alguna manera, que a vos te gusten y que no veas los otros y que te vendan una moto de que el otro es malo y que el otro nunca va a acercarse a ti y que el otro siempre va a ser un tipo que te mire torcido, ha destruido el tejido social. Pero, ahí hablas obviamente de las pantallas de televisión, de las pantallas hablo de las redes sociales, de tu celular, de donde te conectes, Hablo de Facebook, hablo de Twitter, hablo de toda la interacción que nosotros hacemos
filtrada por la no presencia. Entonces, cuando uno está enfrente de alguien, no le va a hablar de la manera que le habla en redes sociales. Va a intentar, le va a sonreír. Va a decir, espérate, pero entonces tú piensas de esta manera, porque no lo debatimos un poco. Pero como también uno se puede encontrar con otra persona, pero viene tan cargado de todo lo que día a día va consumiendo, cuando no va a hablar, va a imponer, va a chocar, va a decir, tú piensas de otra manera porque ya piensa de la misma manera que ha sido perfilado. Hemos sido transformados, por lo cual, ¿tiene solución esto? No tengo ni idea. Y yo soy bastante escéptico respecto del mundo en que vivimos. Intento, por lo menos yo, tener una forma de mirar y de pensar un poco más tranquila, más sosegada, aunque a veces me gana la otra, como seguramente nos gana a todos, porque no es que nosotros podemos evadirnos de lo que estamos viviendo día a día, pero vivimos en unos tiempos en donde la crispación ha ganado a la pausa y al debate y al entender que, bueno, si el otro ha pitado o ha tocado la bocina o se ha enfadado o ha insultado en el tráfico, no le contestemos. Son tiempos difíciles, vamos a entenderlo, vamos a comprenderlo, vamos a dejar que el hombre tal vez se equivocó, pero la gente ya va por la vida de esa manera. Ya empezaste a responderme antes de que te preguntara, porque te iba a decir eso, ¿qué solución ves? O sea, ¿cómo se puede mejorar esto? ¿Cómo se puede emprender algún regreso, o sea, o revertir este camino? Porque es un camino cada vez más marcado, cada vez más agudizado y cada vez llevándonos a un futuro peor. Así lo veo yo también. O sea, estamos cada vez peor en ese sentido, en cuanto a la polarización, la crispación, la incapacidad para entender al otro, para encontrar puntos de coincidencia, gente que se siente muy informada, este término de la infodemia que también se ha instaurado porque lo ves realmente, es la infodemia, o sea, es la pandemia de la desinformación o del cúmulo de información, de tanta información que no sirve para nada y tanta incapacidad para desmenuzarla, que te hace sentirte muy bien informado cuando estás exactamente al revés. Fíjate, el fútbol también sirve para analizar esto. Si en el fútbol mainstream, ¿no? En el fútbol que consumimos todo el tiempo, que no estoy criticándole, creo que es parte, tiene cosas espectaculares. A mí me encanta ver a los grandes futbolistas y a los grandes equipos y esos choques tan épicos y tan alucinantes y los estadios llenos. Me encanta, ¿no? Hay una parte que no me gusta nada, que tiene que ver con el egoísmo, con el mercantilismo extremo, con la pérdida de la esencia de las relaciones humanas, con el te uso y te tiro que sufren los futbolistas profesionales, en donde nadie se ocupa de la persona porque la persona no importa. No. Hay temazos ahí, ¿no? Y estamos hablando de la mirada mercantilista, comercial, a tope, ¿no? Exacerbada. Esto lo tiene el fútbol, pero también hay lugar para otro tipo de historias, que son de las que hablábamos. Por lo cual tenemos que tener en cuenta que es humanidad, esa solidaridad, ese sentido de pertenencia, ese grupo, ese ayuda al prójimo, existe también en la sociedad. Yo digo, no compremos esto está pasando y esto es lo único que está pasando. Sí, porque está Roberto Gómez Junco, que yo estoy seguro que es un tipo que tiene sensibilidad. Y hay muchos Roberto Gómez Junco por ahí, y yo también me reconozco como una persona que puede hacer un parate y que desde el punto de vista de la comunicación tenemos una misión de hablar de estas cosas. Hay que hablar de estas cosas, hay que poner nuestro granito de arena y sabemos que en otros lugares también hay otra gente poniendo un granito de arena. Hay que estar activos en esto, Robert. Es la única manera. Es no hacer la vista gorda, es no decir, bueno, es la sociedad que viene y ya está. Porque no es la nuestra, es la de nuestros hijos, es la de los hijos de nuestros hijos, es la de los amigos de nuestros hijos, y son seres humanos que se están construyendo en este momento.
Entonces, y también evidentemente porque nosotros no estamos de acuerdo con un montón de cosas que están pasando. Creo que es una época de mucha transformación, muy vertiginosa. Soy escéptico, pero no soy pesimista. Creo que en la historia de la humanidad a una acción siempre ha habido una reacción y un equilibrio, y estamos caminando hacia ese equilibrio. Es cierto también, sí. Le hemos visto las orejas al lobo, hemos caído en la trampa, y me parece que en algún punto siempre hay una sociedad pensante que de alguna manera va a decir, que me parece que tenemos que hacer algo. Algo deberíamos estar haciendo. Sí, no podemos caer, siempre me acuerdo de Mafalda, a la que conocerás muy bien, ¿verdad? Pero no podemos caer en, ya cuando llegas a cierta edad que dices, esto es el acabose, ¿no? El acabose, porque Mafalda escucha a los señores ya mucho mayores, no sé si ven pasar a una muchacha en minifalda o que dicen, no, este es el acabose, y Mafalda se atreve a decirles, fíjense que no, nada más es el continuose de su empezose. O sea, es que es cierto, siempre vemos como que el acabose y nos acordamos de la abuelita que nos decía, es que esto ya no puede ser, ya esta sociedad ya se fue al precipicio, ¿no? Y es un asunto quizá cíclico, como bien lo mencionas tú. Ahora, a partir del fútbol, Martín, tú has visto cómo se pueden sanar heridas, se puede unir, se puede dar ese espacio de libertad, de felicidad, de entendimiento. Eso lo sabes tú muy bien. ¿Qué pasaría si lo supieran los grandes jerarcas del fútbol a nivel mundial? ¿Qué tanto podrían utilizar al fútbol, a esta magnífica herramienta, a este inmejorable vehículo de comunicación? ¿Qué tanto podrían utilizarlo para mejorar, a la sociedad también? O sea, para ir más allá del simple juego y mejorar a la gente como tal. Fíjate, yo creo que la responsabilidad no va a ser nunca de ellos. Porque ellos están a lo que están. Digo, el negocio. Los que tenemos que activar eso somos nosotros. Para más, un ejemplo clarísimo de las últimas semanas, la Superliga. Se quisieron cortar solos. Dijeron, no, la plata, no sé qué. Inglaterra, ¿por qué? Esto es muy interesante. ¿Por qué la reacción vino de Inglaterra? ¿Por qué vino de Inglaterra? Porque el fútbol en Inglaterra lo crearon la working class. Porque Inglaterra... El fútbol es de los obreros, sí, es del trabajador y no me lo vas a quitar. Esto es mío, amigo. Sí. Esto no es tuyo. Tú me puedes haber vendido el club. Tú puedes ser el dueño del club. Pero el capital simbólico no lo vas a tener nunca. En la vida es mío. Nunca lo vas a tener y lo voy a defender en el momento en que vos lo pongas en riesgo. Por eso, la agenda de las grandes organizaciones del fútbol, que son las que están interesadas en el negocio, la marcan los aficionados, la marcan los fanáticos. A partir de la presión. Es decir, la FIFA tiene un montón de... ha canalizado el presupuesto a partir de programas de desarrollo, que evidentemente están muchos de ellos viciados de prácticas no santas. No voy a seguir porque me van a pedir pruebas luego, pero es una evidencia, es una forma de comprar votos, el Proyecto Gol y compañía. Sí. Pero también hay ahí un interés hay un tema de agenda. El fútbol tiene que ser social. Y a mí me consta que hay ayudas sociales que vienen a partir del fútbol. La FIFA pone dinero para ONGs que trabajan programas sociales en países en vías de desarrollo y en países pobres, para desarrollar temas de igualdad de género, para muchas cosas. ¿Por qué pasa esto? Porque se ha puesto el tema sobre el tapete. Porque la sociedad le ha dicho al fútbol, que esto es cool, y esto también, desde el punto de vista comercial, vende. Entonces, se ha puesto en agenda. Está bueno que pasen esas cosas. Por eso, esto del equilibrio, esto del rebote, la gente no es tonta. Digo, puede tener menos educación, puede no haber ido a la universidad, pero no le pueden vender cosas que digan, no, tú me estás engañando aquí. O si me engañas,
yo sé que me estás engañando y yo te voy a sacar algo a ti también. Yo no creo que la gente que haya gente tonta en el mundo, aunque haya uno que no haya ido a la escuela una vez. Tal vez ese es más inteligente que el que haya hecho una carrera de derecho entera. Entonces, digo, el fútbol también tiene un tema Sí. Es del pueblo. No me lo vas a quitar. En algunos lugares más que en otros. Pero Sí. cuando en Inglaterra se levantó la bandera, los de España saltaron. Y dijeron, perfecto, me encantó, vamos atrás. Y los de Italia, y los de Grecia, y los de América Latina. Digo, también tiene esto de vasos comunicantes, Sí. esta época de la que nos quejamos de los algoritmos, que es muy buena, porque una manifestación en Londres tiene un repunte, o es replicada en diferentes lugares, absorbida y resignificada. Por lo cual también hay cosas positivas, ¿no? En esta época. Sí, porque los de pantalón largo en cada liga o en algunas ligas, particularmente en algunos países y a nivel de FIFA también, obviamente tienen muchas cosas cuestionables y ven antes que nada el negocio, pero podríamos reconocerles ese otro mérito en cuanto a lo que han logrado que prolifere el fútbol y se arraigue en tantos lugares que parecían inalcanzables para el fútbol. O sea, en ese sentido, sí lo han hecho un deporte global y por lo tanto también unificador con todas las virtudes que le reconocíamos, ¿no? Totalmente. Yo creo, y estamos volviendo un poco al comienzo, ¿no? Esta capacidad de lenguaje que tiene el fútbol, esta capacidad de decir, el fútbol también es mío. Porque es increíble eso, ¿no? El fútbol es de todos. Digo, nadie va a decir, no, el fútbol no es mío. No, no, no. Lo va a decir el abogado, lo va a decir el niño de 3 años, lo va a decir el obrero, lo va a decir el maestro, lo va a decir todos, digo, y cada vez más. Digo, es ese lugar y además algo muy... Este vaso... alguien va a decir, me gusta porque es de vidrio, otro porque tiene agua fría, cada uno le va a encontrar su lugar de identificación al fútbol y al vaso y a un futbolista. Uno dirá, Sócrates me gustaba porque metía goles de tacón, y otro va a decir, no, a mí Sócrates me gustaba porque era de izquierdas y porque tal, y otro decía, no, a mí lo de izquierdas me da igual, a mí me gustaba porque era un tipo que imponía, que era un artista, que cantaba, qué sé yo. Cada uno se agarra de lo que le conviene, de lo que le gusta, de lo que le seduce, ¿no? Por eso es lo que permite solo el fútbol. Y tú, Martín, claro, has abrevado del fútbol en su esencia, o sea, sabes lo que el fútbol produce acá entre quienes lo juegan, no es tanto, como tú decías, la punta de la pirámide, los que más cobran, no, sabes lo que el fútbol provoca, genera en otros, en estratos más bajos, vamos a decir, o sea, has vivido el fútbol desde ahí. Y sin embargo, bueno, muchos lo que esperan es que el fútbol negocio, ese fútbol, esa parte alta de la pirámide, prevalezca. ¿Tú cómo ves ese futuro del fútbol de alta competencia, del fútbol espectáculo después de la pandemia? ¿Va a prevalecer como negocio? ¿Tendrá que realizar algunos ajustes para lograrlo? Yo creo que lo que hay que hacer es, bueno, en mi opinión, ¿no? Creo que el fútbol atraviesa un momento crítico. Crítico desde el punto de vista del negocio. Se está agotando el negocio. Esto es muy dinámico, cambia muy rápido, tiene que ver también con las nuevas tecnologías, este agotamiento del modelo, porque antes, no podemos ir a Galácticos, ¿no? Este documental que hicimos, esa fue la transformación, la última gran transformación después de la que vivimos ahora, donde el fútbol entendió que se podía transformar en industria y que podía usufructuar lo que los futbolistas generaban a nivel de imagen, a nivel de marketing, a nivel de marca, participarlos del negocio, pero quedarse con una parte de esos beneficios. Y durante 10, 15 años, el futbolista y el club fueron socios. Viene Adidas, entra al club, y el club le dice, Adidas, apareció aquí una marca, no sé, Raúl González Blanco, mira, apareció Adidas,
que nos viste a nosotros, pero que quiere hacer algo contigo también. Por lo cual te voy a dar el 50% de lo que entre es tuyo. Oh, qué bueno, decía el futbolista. Espectacular. Esto no lo tenía en mis planes. Pero cuando pasó el tiempo, el futbolista dijo, pero me está viniendo la marca directamente a mí. Si me viene ahora los yogures Pepito y no va a tocar la puerta al Real Madrid, viene a Raúl y le dice, Raúl, el 100 para ti. O Cristiano, el 100 para ti. Entonces el club se dio cuenta de que ese dinero que le entraba por la puerta ya no entraba más. Y que el futbolista, por la burbuja del fútbol, cada vez costaba más ficharle. Entonces hay que fichar un Bale. ¿Con qué le pago? ¿Con qué le pago a Bale? ¿Con qué le pago a Haaland? ¿Con qué le pago a Mbappé? Si ese señor ya es una empresa en sí mismo y a mí no me necesita. O sea, ese fútbol de los galácticos repartía y el club formaba parte del negocio y participaba el futbolista. Cuando el futbolista comunica a través de su canal de YouTube, su canal de Facebook, su canal de no sé qué, dice, ¿para qué necesito yo el club? No necesita el club ya para venderse, sí. Tal vez lo que pase, y haciendo un símil con los medios de comunicación, que es algo parecido a lo que está pasando con los generadores de contenido, posiblemente el futbolista diga, bueno, yo para ser famoso tengo que jugar en un club. Que el futbolista le tenga que pagar al club en el que quiere jugar, claro, imaginando, ¿no? Claro. Para decirle, mira, a mí me gustaría jugar en el Madrid. Bueno, te cuesta tanto, Mbappé. La rueda, ¿no? Claro, claro. Ya jugando yo en un equipo tan visible, lo voy a hacer redituable, entonces hasta te pagaría por jugar ahí. El deseo va a pasar por el lado del futbolista y dice, mira, a ver, mira, mi plan puede ser, me falta un 9. Entonces tú págame, no sé, 15 millones por año, yo te digo jugar aquí, y el futbolista va a ser el que le pague al club, en vez de que el club le pague al futbolista. Digo, esto es lo que digo, estamos en una época de gran transformación de la industria. Hay mucho debate, es súper interesante, porque hay un pulso muy fuerte de fuerzas en donde el Madrid, yo creo que equivocó un poco, o los clubes grandes se equivocaron, el debate. En vez de incluirlo, lo hicieron a la vieja usanza de vamos por aquí, a ver si nadie se da cuenta, y de repente nos sorprendemos. Sí. Y no funcionó. Pero evidentemente tiene que pasar algo, porque el Barça quebrado, también por mala gestión, el Madrid quebrado, el Milan quebrado, la Juve quebrada. ¿Cuáles son los clubes que no están quebrados? Los que van a fondo perdido. Pum, 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 y tienen mucho dinero atrás, pero que no están hablando de un sistema sostenible. Y no vamos a crear una burbuja más para llenarla de dinero. Hay que pensar de qué manera puede funcionar esto para que sea negocio para los clubes, para las marcas, para los futbolistas, y aquí hay una oportunidad también para el aficionado. ¿Qué fútbol quiere el aficionado? ¿A qué quiere jugar? ¿Qué quiere que sea su equipo de fútbol? ¿Qué valores tiene que representar? ¿Qué directivos quiere? No, el aficionado ha demostrado que es un actor con fuerza dentro de esta amalgama, ¿no? Dentro de este área. Esto de la Superliga, Martín, bueno, que fue derrumbado de inmediato, pero ¿sí crees que quedó ahí alguna semilla que en algún momento va a germinar, quizá de mejor forma, más estructurado, pero algo parecido a eso va a tener que hacerse? No sé si algo parecido a esto. Yo lo que creo que hizo, y fue muy positivo, creo que no fue ni siquiera la idea de la Superliga, pero generó este debate, abrió un debate. Sí. Antes nadie hablaba de esto. Sí. Era muy tibio, los clubes se quejaban de que no tenían dinero. Hay que repensarlo, y cuando uno, de repente, es como cuando uno hay un conflicto con su señora, con su mujer, pero nadie habla de él, y de repente uno le dice, mira, pensemos a ver si queremos seguir juntos. Y ahí se abre un abanico de bueno, qué ha fallado, qué tal, cómo podemos tal. Bueno, es lo mismo. Alguien pegó un golpe en la puerta medio se quebró y dijo, yo así no sigo. Le falló el tiro, no importa, pero el debate se abrió. Sí. Entonces yo creo que eso, Robert, es positivo.
Sí, ya se puso el gran problema ahí en la palestra y ahora vamos a platicar sobre él y vamos a entendernos y a encontrar la mejor solución. Martín Einstein, te lo agradezco de veras. Nada, un placer. Perdóname por haber hablado tanto. No. Podría ser varios programas contigo, pero... No, yo me lanzo y además tú eres, yo creo que tenemos una conexión, ¿no? De forma de mirar las cosas y de no sé, pensar el mundo, la vida. Hemos charlado mucho no, pero cuando nos juntamos solemos tomarnos algo y hablar un poquito de lo que nos deja el trabajo. Y nada, a mí me encanta. Yo creo que es muy bonito juntarse contigo a charlar, sea virtualmente, sea personalmente. Creo que estamos más cerca de hacerlo personalmente de lo que nos damos cuenta. El mundo ha dado también una gran lección de cómo reaccionar frente a un tema tan complicado como la pandemia. Se han hecho cosas muy mal, evidentemente, sí. Pero bueno, lo que ya han hecho los laboratorios, de la manera que han trabajado los científicos, la rapidez, la capacidad que tuvo este mundo de decir hay un problema y lo resolvemos, por lo menos en la comunidad científica, fue algo espectacular y nos abre los ojos nos da un poco de esperanza, ¿no? De cara al futuro. Completamente de acuerdo. Y siempre un placer y un privilegio platicar contigo, Martín, que con una visión tan inteligente del fútbol, conociéndolo como lo conoces, entendiéndolo no solo en la cancha, sino más allá de la misma y además integrándolo a ti mismo para ser mejor como persona, ¿no? Ojalá todos entendieran y procesaran el fútbol como tú lo haces. Nada, un placer. Muchas gracias y cuando quieras, acá estamos a disposición. Un fuerte abrazo, Robert. Ojalá. Saludos a la familia y nos veamos pronto. Igualmente, Martín, sí, que nos veamos pronto, ya sea en Madrid o en Monterrey. Un abrazo y nada, un placer, de verdad. Un abrazo, Martín, muchas gracias.